Te doy la bienvenida a esta formación como técnico en PNL, programación neurolingüística. Y te doy también la bienvenida a este primer tema de introducción a la PNL. Sé que estas siglas pueden parecer ahí un poquitín complicadas de pronunciar, pero bueno, estoy convencida de que al final te vas a acostumbrar a utilizar pues esta abreviatura que cada vez es más conocida y que tiene pues muchas aplicaciones y también salidas profesionales. Bueno, antes de meternos de lleno en el primer tema, déjame situarte y además darte algunas recomendaciones para que le des o le saques el máximo provecho pues, a esta formación al completo. Como sabes, si ya estás dentro de la plataforma virtual de la estrella, Escuela de Vida, ahí tienes todo el contenido. Además es tuyo para siempre y está disponible en cualquier momento. Cada módulo o cada lección consta de un apartado donde tienes todo el contenido teórico que puedes ver en línea y también que te lo puedes descargar como archivo en PDF. Ese es el contenido que espero que tengas a mano mientras escucha mi audio, ya que es un complemento. Para leerte lo que tienes escrito, pues este audio puede ser redundante, pero sí que puedo, y de hecho es mi intención, contarte pues con ejemplos, con anécdotas reales, con mi propio, digamos, enfoque destacando lo que más pues considero importante de cada lección y bueno, pues transmitiéndolo de una manera, espero, amena, cercana y sobre todo interesante para que te quedes siempre con ganas de más y de continuar en el siguiente tema o la siguiente lección. Así que ya sabes, por un lado el contenido teórico que puedes ver, leer y descargar. Por otro lado el contenido en audio que es complementario. Y también tienes siempre pues un ejercicio teórico tipo test entre 8 y 10 preguntas que puedes realizar y corregir en el mismo momento. Y también un ejercicio práctico donde soy yo la que te corrige. Cada X tiempo hago un seguimiento de los alumnos y especialmente cuando tenemos esa sesión de tutoría individual, pues para llevarlo todo repasado y para poderte dar las mejores indicaciones. Bien, bueno, pues además de esto, ya sabes que tienes clases prácticas complementarias. Primero, para que practiques y segundo, para que también aprendas la metodología dando pues una clase o enseñando las técnicas, que siempre hay variaciones. Cogemos una técnica en PNL, pero tiene diferentes variantes o formas de adaptarse a diferentes colectivos o personas o situaciones. Y eso, como digo, la mejor forma es experimentándolo y viéndolo en muchas situaciones. En este caso, pues a nivel de una clase práctica, digamos a nivel usuario. Bien, bueno, pues te animo siempre a que tengas tu blog de notas. O sea, si tienes impreso el PDF también tiene mucho encanto para que puedas ir anotando en este audio lo que más te llame la atención o cosas que yo puedo comentar o alguna referencia bibliográfica, un tema en concreto. Y por supuesto, recuerda que estoy aquí al otro lado como profesora tuya. Bien, bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno en este primer tema, que es introducción a la PNL. Bien, donde pues voy a hablarte como índice, te comento pues la breve historia de esta técnica, bien, que es un conjunto de métodos y de técnicas, no es una especialidad, digamos, de la psicología, no es un área como la psicología positiva, es un conjunto de técnicas que nació efectivamente
dentro del entorno, digamos, terapéutico propio de diferentes pues, psicólogos, pero que se aplica como técnicas en muchos campos o en áreas de, digamos, de actuación, ¿vale? Te hablaré de sus creadores, de un concepto muy importante en la PNL, que es el modelado, porque realmente lo que hacemos en PNL es modelar, es decir, estudiar lo que funciona, ver cómo se hace, cómo aquella persona que tiene éxito en un caso o en un tema en concreto, qué hace, cómo lo hace, coger, observar y aprender bien toda esa estructura y repetirla, crear un modelo que se puede repetir, que cualquier persona puede hacer, desarrollar y obtener los mismos resultados o lo más exitosos posible. Bien, hablaremos también o te contaré pues, las primeras publicaciones de PNL, los libros más conocidos, además de las referencias bibliográficas para construir este primer tema, las bases teóricas de esta teoría, digamos, y un aspecto muy importante es la realidad. Esta famosa frase que habrás escuchado de, bueno, las cosas no son como son, sino como tú eres, ¿no? Tú no ves las cosas, no ves la realidad como es, sino como eres tú. Pues un enfoque que nos ayuda a tomar más conciencia de los filtros que tenemos para interpretar continuamente lo que está sucediendo tanto fuera como dentro de nosotros. Factores que condicionan la percepción de esa realidad, que hay que tener en cuenta, como son las limitaciones neurológicas, porque nuestro propio sistema nervioso y porque nuestro propio fisiología también influye, las limitaciones sociales y por ende las individuales, ya que cada uno tiene unas circunstancias que hay que considerar porque influyen y condicionan la percepción de la realidad. Espero que este tema introductorio completito, que tiene 31 hojas en formato pues, de Word, de PNL normal en A4, pues te resulte interesante, porque de hecho son, digamos, es la base inicial. Así que aquí hay un punto que son los pilares. Los pilares de la PNL, ¿en qué se fundamenta esta teoría y este conjunto de técnicas para, bueno, para las aplicaciones? Porque hay muchísimas. Es una de las cosas que más me encanta y por eso yo pues llevo años estudiando y aplicando la PNL en consulta como psicóloga, en mis clases, en mí misma y en las personas que me rodean, porque tiene muchas aplicaciones, desde el área de la comunicación. Y déjame decirte que una de las cosas que más me comentan las personas cuando me conocen, sobre todo pues presentando mis libros, es que soy una gran comunicadora. Eso dicen, no sé hasta qué punto cada uno lo puede interpretar, pero es algo que mucha gente me dice de diferentes entornos. Y como te digo, pues la PNL influye mucho o también me ha ayudado mucho a desarrollar mis técnicas, digamos, de expresión verbal, no verbal, a la hora de orar, de compartir, de dar una clase o de presentar un libro o de hablar pues en público en cualquier lugar e incluso de crear un buen rapport, un feeling, digamos, una conexión con la persona que tengo frente a mí, especialmente en consulta. Bien, así que bueno, tiene muchas aplicaciones. Adelgazar, dejar de fumar, superar miedos, fobias, la excelencia personal. Y ya sabes que a mí me encanta no conformarme con lo bueno, sino aspirar siempre a lo mejor. Así que bueno, como te digo, las aplicaciones de la PNL son muchísimas, muchos campos variados en diferentes aspectos y profesiones diferentes que podemos sacarle mucho provecho, ¿bien? Y para ello también hay que comprender las presuposiciones de las que partimos, las leyes de la mente, que es un tema también muy interesante, y las etapas del aprendizaje. Bueno, pues espero que estés ya preparado, preparada, con ganas de luz. Cuéntame todo lo que tiene este tema para mí. Quiero aprender,
quiero pues conocerme mejor, porque todo esto que te cuento te ayudará a conocerte y a entenderte mejor. Y también quiero pues conocer mejor a los demás y mejorar pues cualquier aspecto, desde relaciones personales, sociales, laborales, hasta conseguir que los demás me entiendan mejor y hagan más lo que yo realmente quiero que hagan sin manipular, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues venga, vamos allá con esta introducción y relájate, ¿eh? Disfruta del audio escuchándolo con tranquilidad, anotando y bueno, pues tomando cualquier pues el agua o cualquier cosa que si te apetece que lo puedas hacer. Puedes estar haciendo otras cosas, moviéndote y escuchándome, pero es verdad que le sacarás mucho más provecho si te sientas relajadamente, prestas atención, bien, y disfrutas, ¿eh? Recuerda que aquí estás aprendiendo por gusto, que lo estás haciendo para ti y para, bueno, pues quizás para aplicarlo en tu entorno laboral, con otras personas, en un área familiar. Así que es importante que disfrutes de este nuevo aprendizaje. Bueno, pues como sus siglas determinan, la programación neurolingüística consta de 3 términos. Por un lado, programación, que es un término que alude pues, a esos procesos donde el plano mental y el comportamental están muy marcados, ¿no? Imagínate que tienes un móvil y que tiene pues una serie de aplicaciones, todos ellos son programas. O que te metes en el portátil, en el ordenador, y también tienes pues una serie de programas. Muchas veces pienso en el Excel, por ejemplo, donde tú creas pues un archivo donde le das unas pautas, unas órdenes, de manera que si este y este punto, pues igual a o dividido entre, entonces creamos programas más o menos complicados y esa programación determina mucho nuestra manera de pensar y de actuar. Somos muy automáticos y entonces no nos damos cuenta de que a veces se pulsan determinadas teclas y reaccionamos con una acción o no acción. Así que bueno, pues este es el primer término importante. Neuro, ¿bien? Que viene del griego neurón y tiene que ver con todo el proceso neurológico. Y es que nuestros sentidos son los que nos ayudan a interpretar la realidad y ahí ya también nos condicionan. Y todo el proceso mental, todas nuestras capacidades cognitivas, pues están ahí también. Por lo tanto, esa actividad propia de nuestro cerebro, que es la que interpreta la información, la que da las órdenes, la que lo recibe a través de los sentidos y la que también conecta con el cuerpo, porque nuestro proceso neurológico, digamos, también interpreta aspectos del cuerpo, desde la postura hasta las sensaciones que va experimentando y lleva a cabo pues una orden. Bien, el cerebro siempre procesa y ordena y esa orden pues es la que también influye en nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Y bueno, pues un tercer componente que a mí me encanta, me habrás escuchado, si me conoces desde hace tiempo, decir que soy muy puntillosa para el lenguaje, y es que la palabra crea. La palabra es un símbolo que nos ayuda a interpretar continuamente la realidad. El concepto de una palabra puede estar definido en un diccionario, pero varía muchísimo de una persona a otra. Tiene muchas connotaciones, pues desde su propia experiencia hasta su cultura y el proceso, digamos, por el que la propia mente organiza la información es a través de la palabra y especialmente del lenguaje, hablado o escrito. Así que bueno, ahí ya te haces una idea de que, bueno, pues cuando hablamos de programación neurolingüística, pues esto como si fuera pues como un ordenador, es decir, a partir de los datos que introducimos y del programa que creamos y con el que trabajamos, pues el ordenador procesa, almacena y determina pues una orden, un resultado de todo ese proceso como una información, ¿bien? Y bueno, pues esta comparación tan de moda hoy día con las nuevas tecnologías nos ayuda a comprender, porque esto es importante. La PNL quiere que la persona se conozca, se entienda, observe sus programas
y modifique lo necesario. Bien, pero no es que haya nada erróneo en el ser humano como tal. Muchas veces es sencillamente un programa que necesita actualizarse y, bueno, pues incluso pues empezar de nuevo o cambiar algunos aspectos dentro de él, igual que lo hacemos en un ordenador. Bien. Bueno, pues continúo porque hay una muy buena noticia y eso es lo que a mí me encanta. Y es que con la programación neurolingüística no solo podemos mejorar nuestra vida de cara al futuro, sino que también podemos de alguna manera casi que reinventar el pasado. Hay un aspecto importante que trabaja y es en el tema de los traumas, de las experiencias pasadas, de archivos que se quedan ahí. A veces pues vivimos una situación, se produce una asociación de estímulos, de manera que cada vez que uno de esos estímulos lo vivimos en el presente, se dispara todo ese recuerdo, esa huella que se ha quedado ahí grabada. La buena noticia es que con la programación neurolingüística, esas huellas dolorosas o esas huellas traumáticas pueden modificarse mucho en intensidad y en rasgos que nos ayuden a vivir la experiencia pasada de otra manera. Por lo tanto, eso de que el pasado no se puede cambiar no es del todo cierto, porque sí que es verdad que tú puedes reinventar, reescribir, darle una nueva, experiencia a una experiencia, valga la redundancia, pasada. ¿Bien? Algo importante también es que la realidad como tal no existe. Lo que existe es la interpretación que cada persona hace. Y suelo poner un ejemplo muy habitual. Imagina que alguien está entrevistando pues al salir del cine y le preguntan a 10 personas por la misma película. Y en esas 10 personas, solo 10, imagínate 100, pues habrá una gran variedad de información. Todos han visto la misma película, el hecho es el mismo, pero la realidad como tal se interpreta de manera diferente dependiendo de los filtros. Y esto también sucede cuando, por ejemplo, se produce pues una situación, pues imagínate que pues un grupo de policías está pues cogiendo el testimonio de varios testigos pues de un robo o de un incidente. Pues está demostrado que hacen diferentes lecturas. Pueden coincidir en algunos aspectos y en detalles muy concretos, pero hay una interpretación muy subjetiva de lo que pasa. ¿Bien? Y de hecho, pues esto se sabe, de cara a que los testimonios son fiables hasta cierto punto, porque nosotros tendemos a adornar la realidad en base a nuestra propia experiencia, a añadir o a quitar aspectos y a crear, vamos a decir, una historia que sea fácil de recordar, pero que no es totalmente fiel a la verdad o al hecho, porque, como digo, nosotros estamos continuamente creando e interpretando pues, nuestra propia vivencia de los hechos, ¿bien? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta y que las personas pues, necesitan comprender, ¿bien? Bueno, pues se habla mucho de que el mapa no es el territorio. Es una frase muy típica de programación neurolingüística. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues precisamente eso. Realmente cada persona tiene su propio mapa. Realmente la persona no ve el territorio tal cual es, los hechos o las circunstancias como son. Tiene su propio mapa mental, que es el que filtra la información, modula la interpretación y el que en gran medida determina y condiciona el resultado final de esa lectura. Así que esta frase también tan conocida de no sufres por los hechos en sí, sino por la interpretación del hecho, es una gran verdad. La persona experimenta la emoción o el sentimiento, la realidad, en base a su propia interpretación de ella. Bien, por eso, pues 5 personas, por ejemplo, pueden estar viviendo una misma situación, pero vivirla y responder a ella de manera distinta. ¿Sí? Bueno, pues teniendo en claro en qué consiste y esa breve introducción, pues déjame hablarte muy brevemente de los creadores de la programación neurolingüística, John Grinder y Richard Bandler,
pues se unieron, bueno, pues para buscar esas técnicas que hacían que destacaran especialmente pues tres psicoterapeutas americanos, como eran Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls. Estudiaron qué les hacía exitosos, qué les hacía que tuvieran tanto éxito pues, en su trabajo. Y bueno, pues descubrieron una serie de patrones, unas técnicas y unos procedimientos de comunicación que compartían de alguna manera, aunque cada uno a su estilo, y eso es lo que busca la PNL, modelar, es decir, imitar lo que funciona, darle una estructura y una forma que se puede comprender y aprender para ser repetido, ¿bien? Así que bueno, pues en torno a los 70, pues estos dos personajes se dedicaron a estudiar y hubo mucha controversia porque bueno, con el tema del copyright o con el tema de los derechos de esta teoría y de este postulado, porque bueno, evidentemente rápidamente se empezaron a animar muchos terapeutas, se empezaron a querer aprender PNL y bueno, pues como digo, pues se generó cierta controversia referente a qué se puede enseñar, qué es un modelo o que es algo patentado nuestro o que digamos está ahí como sabiduría o aprendizaje al alcance de todo el mundo. Bien, bueno, hay que tener en cuenta que todo ser humano pues puede aprender técnicas de PNL y de entrada pues se requieren ciertas destrezas específicas que conviene tener en cuenta y sobre todo aprender. Bien, una de ellas es la agudeza sensorial. Y es que es verdad que hay que estar con los sentidos bien puestos, bien abiertos, para apreciar cualquier elemento. Es decir, hay que observar muy bien lo que sucede, observar muy bien a todas las personas implicadas en una situación, autoobservarse a uno mismo y para ello nuestros sentidos, aunque a veces nos limitan, pues también son la principal fuente de información. Bien. Las habilidades verbales y no verbales también son importantes y como digo, pues esto se aprende. Bien, es cierto que hay personas que pueden tener cierta capacidad ya per se de don de gentes, de hablar, de expresarse. Pero bueno, esta es una cualidad muy importante en un técnico en PNL y en alguien que quiera pues aprender y utilizar más las técnicas de programación neurolingüística. Y bueno, pues tres palabras muy sencillas y a la vez pues muy grandes porque requieren o de alguna manera muestran la actitud que hay que tener siempre en todo proceso donde aplicamos la programación neurolingüística. Curiosidad, esa curiosidad, esa mente pues abierta a descubrir, a experimentar, a observar ampliamente, ¿vale? Así que esa apertura de ser curioso, pues es muy importante, porque si no podemos rápidamente encajonar algo en un lugar o a una persona o a nosotros mismos y entonces nos cerramos a esa mejora, ¿bien? Experimentar también, hay que experimentar aplicando las técnicas en uno mismo y en los demás, así que desde ya te animo a que tengas tus conejillos de indias para que lo que vas aprendiendo lo puedas aplicar en el entorno que te pille más a mano y cercano, ¿bien? Y la flexibilidad también es pues vital, ya que la rigidez bueno, no, este modelo es así y esta técnica es así. Recuerda que siempre pues, puedes tener personas con circunstancias diferentes, colectivos diferentes. No es igual hablarle a una persona que hablarle a 10. Hay que adaptarse en la medida de lo posible al que recibe tu mensaje y por lo tanto siempre hay que, pues como yo digo en yoga, toda asana tiene variantes que se adaptan a las circunstancias de su practicante, pues la flexibilidad aquí también es muy importante para que no seas rígido con las técnicas de PNL, sino para que seas capaz de tener diferentes formas de aplicar dependiendo de en el momento en el que lo hagas y la persona o personas con las que las apliques. ¿Bien? Bueno, pues aquí también te hablo de las primeras publicaciones, los primeros libros, la estructura de la magia 1, lenguaje y terapia, y la estructura de la magia 2, cambio y congruencia. Y es que la PNL trabaja la comunicación,
trabaja el cambio en cualquier aspecto de la persona, en cualquier área, y también trabaja la mejora continua. Y es verdad que para ello es importante esa congruencia en la programación. En los programas que tenemos es importante que haya congruencia y armonía, porque si la persona piensa una cosa y quiere una cosa, pero eso está muy en conflicto, por ejemplo, con sus valores, pues esto va a generar un gran conflicto interior y es lo que podríamos decir, digamos, como un cortocircuito, porque no hay una coherencia y esto da problemas más serios. Recuerda también que la programación neurolingüística no hace terapia, no busca indagar en el porqué de la persona. Lo que busca ayudar siempre a la persona es a mejorar cualquier aspecto que se plantee, desde un punto de vista físico, de la salud, desde un punto de vista de actitudes, por ejemplo, de aumentar su concentración, de ser más eficaz, más creativo, de encontrar un trabajo, de encontrar pareja, cualquier aspecto busca la PNL, pero es darle las pautas concretas adaptadas a la persona para ayudarle. Todo lo demás no tiene cabida, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos porque las bases teóricas de la PNL son muy importantes. Como te he dicho antes, ¿la realidad existe? Ciertamente no. Cada individuo percibe una realidad en función de sus filtros mentales, por los que pasa esa información del exterior. Y esto es lo que condiciona realmente la vivencia de la persona. Esto puede ser una limitación, pero también es una gran posibilidad, porque cada persona tiene la libertad, la responsabilidad, de hecho la ejerce siempre, de interpretar la realidad desde su visión, ¿bien? Y esto es algo que está y que también se puede modular, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos porque hay factores que condicionan la percepción de la realidad. A un nivel neurológico, nosotros percibimos pues, los sonidos desde un punto o desde un rango, percibimos los colores también con un rango. Nosotros tenemos capacidad de percibir cosas hasta cierto punto y eso condiciona toda la riqueza de la información pues, visual o acústica que recibimos. Además de nuestra propia fisiología, que eso también es una limitación individual porque puede condicionar que percibamos más o menos en cualquier sentido o aspecto. Bien, las limitaciones sociales también son importantes y es que, bueno, se ha demostrado que culturalmente hablando, pues dependiendo de dónde estemos, pues podemos tener una sola palabra para definir algo o podemos tener 100. Y es que, bueno, pues cuanto más amplio es el lenguaje, más se favorece, digamos, la percepción de nuestro cerebro y que aumente esa capacidad. Pero claro, es que los filtros, vamos a decir, desde un punto de vista social, desde un punto de vista genético, desde un punto de vista cultural, pues hace mucho en cómo la persona interpreta, crea, organiza la información. Bien, así que todas estas cosas pueden ser limitantes o posibilitadoras, pero evidentemente condicionan nuestra percepción de la realidad. Bien, bueno, pues seguimos porque los pilares de la PNL, pues es un aspecto fundamental que espero que te encante tanto como a mí. De hecho, cuando tienes muy en cuenta, pues todos estos digamos, apartados, pues lo puedes aplicar en cualquier momento. Y uno de ellos es la compenetración o el rapport, que te he comentado, te he hablado algo de ello al principio. El rapport es la conexión. Cuando yo veo a una persona por primera vez en mi consulta, aunque la veo pocas veces, yo suelo tener una media de 3 como mucho, para mí lo más importante con esa persona es esto, el rapport. Sentir que conecto con esa persona, sentir que hay sintonía entre nosotros, sentir que realmente he captado su atención, que se siente comprendido, escuchado o escuchada y que hemos acompasado, que realmente nos hemos vinculado y entonces es como que ya he ganado a esa persona. Desde ahí
ya le puedo indicar, le puedo recomendar, le puedo llevar a otro terreno. Pero bueno, pues es fundamental al principio establecer una conexión con una persona. ¿Bien? Ya luego, pues el mensaje y todo el trabajo puede estar ahí. Lo mismo me sucede cuando pues tengo alumnos nuevos en mis clases. Para mí es importante también y me esmero en la medida de lo posible en conectar con ellos, en que haya cierta, digamos, vinculación, vamos a decir, que tenga, como yo suelo decir, el 50% hecho. Porque luego será mucho más fácil pues el trabajo en consulta o el trabajo en, digamos, dándole una clase. Si has conseguido conectar, empatizar, vincularte de alguna forma con esa persona. ¿Bien? Bueno, como también te decía antes, los sentidos, la agudeza es importante y es que para trabajar con la PNL pues hay que tener los sentidos muy bien abiertos y hay que observar no solo lo que una persona dice, sino también lo que no dice. Cuando yo atiendo a alguien en consulta y me dice pues que tiene un gran nivel de ansiedad, pues chequeo y observo hasta qué punto se corresponde esa afirmación con lo que su cuerpo muestra. Y es que las personas podemos decir mucho, pero el cuerpo es más difícil que mienta. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo observo mucho, como digo, cómo una persona se comporta, cómo está durante una sesión, también durante una clase, cómo en cualquier área o en cualquier aspecto, pues esa comunicación de lo que dice va en congruencia con lo que no dice. Y puestos a elegir, te recomiendo que siempre le des más veracidad a la comunicación no verbal, porque hay muchos detalles que se nos escapan, que no podemos controlar, que podemos decir algo con la boca. Imagínate que alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tú le dices, estoy bien. Le has dicho un estoy bien, pero tu propio semblante, tu cara, tus ojos no representan que estás bien. Y cualquier persona avispada pues puede ver fácilmente si le has dicho la verdad o no. No es que haya una intención deliberada en muchas ocasiones de mentir, quizás es que no quiero preocupar, pero la comunicación no verbal, lo que el cuerpo expresa pues con gestos, con miradas, con el semblante, con la postura corporal, a veces con, bueno, parpadeos, mirar hacia un lado, hacia el otro. Ya trabajaremos más porque el tema de la comunicación es maravilloso, a mí me encanta y de hecho nos volvemos bastante detectives. Y sabes cuando alguien te miente, te das cuenta perfectamente, o cuando alguien está verdaderamente bien o no está verdaderamente bien. Y todo esto, pues como digo, pues hay que tenerlo muy en cuenta y aprenderlo. Bien, este apartado seguramente te fascinará. El tema de la comunicación te encantará. Bien. Bueno, y los objetivos. Esto a mí también me encanta. Y si estás conmigo en clases, en consulta en algún momento, yo siempre me planteo a dónde voy. De hecho, yo soy una persona de dirección. Necesito saber hacia dónde voy. Tener claro el resultado final. Bien, luego el cómo ya se irá vislumbrando, pero tener claro el qué, hacia dónde. Y es que un pueblo sin dirección perece. Esta famosa frase también de la Biblia, pues hay que tener unos objetivos claros, bien definidos, una meta a la que queremos llegar y tenerla definida lo más precisa y nítida posible. Evidentemente, un terapeuta en PNL o un profesor, llámalo como quieras, pues tiene que ser muy hábil para ayudar a su interlocutor a definir claramente el objetivo que se propone y teniendo eso claro, pues ayudarle a conseguirlo. Así que los coaches también de alguna forma pues trabajan o podemos trabajar con la PNL y tenerlo ahí como aplicación, ¿bien? Y bueno, pues tener en cuenta que el comportamiento, nuestras conductas, que son flexibles, que se modulan, que nosotros mismos como técnicos o como terapeutas con PNL, pues que debemos adaptarnos también, ser flexibles en el proceso con lo que la persona va experimentando y que es verdad que una conducta como tal, cuando se repite, pues está más arraigada, pero una gran labor de la PNL es ayudar a la persona a desaprender de alguna manera, liberar, resetear, pues aspectos del programa
que no dan los resultados deseados, tan sencillo como eso. Así que podemos desaprender pues desde aspectos desagradables o dolorosos hasta asociaciones y comportamientos que aunque llevemos mucho tiempo haciéndolas, ya no son apropiadas para la nueva vida o nuevo enfoque o nuevo objetivo que nos hemos propuesto. Y esto, pues como digo, la PNL ayuda muchísimo. Bien, bueno, pues seguimos porque ya te he hablado de la gran cantidad de aplicaciones que tiene la PNL. La comunicación en general, con uno mismo, en una línea más cercana de familia, de pareja y en cualquier sentido, pues desde ir a un lugar para que te atiendan y conseguir que te atiendan estupendamente cuando tienes alguna cita, alguna entrevista en el médico, en el banco, lo que sea, hasta un plano pues más profesional y tener pues mejores habilidades para comunicarte, dirigir, trabajar en recursos humanos, en cualquier aspecto, bien, enseñar, que se puede aprender a enseñar mejor. Hay muchos profesores que, bueno, pueden saber de su materia y ser muy expertos en su materia, pero hay que saber transmitir ese conocimiento. Así que aquí la PNL tiene una gran, digamos, pues oportunidad, vamos a decir, unos muy buenos recursos para toda aquella persona que quiera mejorar en cualquier aspecto la comunicación. Bien. Bueno, algo importante también es que las personas pues, se hagan más conscientes de sus programas, de sus archivos y de que también tienen muchas cosas ahí que quizás no le están aprovechando. Esto me encanta porque coincide con el enfoque de la psicología positiva, que aboga siempre por potenciar las fortalezas y porque la persona de alguna forma le saque provecho a su propia idiosincrasia. Así que conocerse y aprovecharse mejor es algo muy bueno. De hecho, es más fácil sacarse provecho a uno mismo que cambiarse. Y bueno, pues esto también ayuda a la PNL. Por supuesto, mejora cualquier aspecto de la salud física, mental, emocional. Ayuda a desaprender hábitos pues no tan saludables, a aprender otros nuevos, a trabajar aspectos tan simples y tan complejos como la timidez o complejos del cuerpo, de la forma de ser. Bien, aumenta la creatividad, aumenta la capacidad para estudiar, para concentrarnos y para ser más eficaces. ¿Cuánta gente me dice a mí, ¿cómo puedes hacer tanto? Bueno, pues cuestión de organizarse, cuestión de tener, digamos, o de aplicar las técnicas adecuadas pues para ser más creativa, para poderme concentrar mejor, para poder rentabilizar mejor mi tiempo y todo lo que hago. Así que la PNL también trabaja en que las personas sean más eficaces, rentabilicen mejor su tiempo, todo lo que hagan y les quede tiempo libre y saludable para disfrutar, descansar y vivir. Bien, bueno, pues por supuesto, para ello, pues hay que cambiar creencias negativas, dicho coloquialmente hablando, por otras positivas. Bien, creencias que en realidad no son ni buenas ni malas, solo que se formaron por una situación para algo y que, bueno, pues ahora ya no interesa mantener, solo hay que desaprender y cambiarlas por otras más constructivas. Bien, así que bueno, pues esto también es algo muy importante que se trabaja y una vez que aprendes la estructura puedes aplicarlo con cualquier creencia, la que sea. Bien, y por supuesto, pues el desarrollo profesional, el desarrollo personal, ya te lo he comentado antes, la excelencia personal, la programación neurolingüística te posibilita que seas y que manifiestes, especialmente porque tienes mucho latente, tu mejor versión en cualquier área o aspecto de tu vida. Y eso es fantástico, ¿bien? Para ello hay unas presuposiciones o unos postulados, vamos a decir, que tienen mucho encanto, o al menos para mí lo tienen, y que yo lo aplico mucho en cualquier aspecto, especialmente pues en consulta. Y es que, bueno, el primero es imposible no comunicar. Muchas veces las personas piensan que si no hablan no pasa nada. No, no, es que no hablar ya es hacer algo. O que si no he señalado o me he quedado quieto
o como que, imagínate, ¿no? Que si alguien te envía un WhatsApp y no le responde, no hay comunicación. Claro que sí. La no comunicación es la ausencia de respuesta, que ya es una forma de comunicarse y ya lleva un mensaje. Otra cosa es cómo lo interprete el receptor, ¿bien? Así que algo fundamental que yo aprendí hace muchos años, ya que la programación neurolingüística también está muy influenciada por la terapia familiar y el enfoque sistémico, que es en el que yo me especialicé, pues recién terminada la carrera, y es que, bueno, pues es imposible no comunicar. Esto es algo fundamental de la teoría de sistemas, y es que cualquier ausencia o presencia de algo ya es una comunicación, tanto verbal como algo que exprese el cuerpo, ¿bien? Y eso, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta, porque como digo, pues es imposible no comunicarse, siempre nos estamos comunicando, es algo que no podemos evitar, igual que siempre estamos cambiando y es algo que tampoco podemos evitar, aunque quizás a veces nos gustaría, ¿bien? Otra cosa muy a tener en cuenta, y esto cambia mucho, muchísimo. Seguramente habrás escuchado a alguien decir, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Cuando alguien te repite 3 veces seguidas, ¿me entiendes? Empieza a evocar en ti una respuesta de me estás cargando mogollón. Podría decirte muy fácilmente que esta persona no conoce nada de la PNL, ni desde luego es una buena comunicadora, para nada. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos importantes de la comunicación es que el emisor es el responsable de la información que transmite, de cómo la transmite y del resultado. Y tú podrías decir, pero yo qué culpa tengo de lo que el otro interpreta. De lo que el otro interpreta, hasta cierto punto tú no eres responsable, porque sus propios filtros y su mapa es el que determina la interpretación. Pero como tú envías el mensaje y como tú utilizas las formas, el tono, tu propia, digamos, comunicación con el cuerpo, el momento en el que lo eliges, las palabras que utilizas, todo ello es muy importante para el resultado. Bien, además, cuando uno comunica haciéndose consciente de que soy yo quien se está explicando bien o no también, no es que tú no me entiendas, es que yo no me explico, eso cambia muchísimo. Cambia muchísimo porque el emisor se convierte en responsable y se esmera en hacerlo cada vez mejor. Bien, así que aquí hay que tenerlo en cuenta. Y una cosa muy sencilla, ¿cómo sé si me comunico bien? Si siento que los demás me entienden, si responden favorablemente, porque si se me ponen rápidamente a la defensiva, si me gritan, si se enfadan o si interpretan algo totalmente distinto de lo que yo les he querido decir, la culpa no es de los demás. La responsabilidad es tuya, que no te estás comunicando adecuadamente. Y eso se puede aprender. ¿Bien? Bueno, pues este postulado, como digo, es muy importante porque nos hace responsables de la respuesta obtenida y dejamos de culpabilizar al otro por no haber entendido bien lo que tratábamos de explicarle. ¿Bien? Bueno, pues te lo he dicho antes, el mapa no es el territorio. Esto quiere decir que las personas reaccionan ante la percepción que tienen de la realidad, la interpretación que han hecho, pero no ante la realidad misma. Ya te lo he comentado antes y no te lo voy a volver a decir, pero es que esto es fundamental. ¿Cuántos conflictos se generan? ¿Cuántos malentendidos? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos problemas se crean las personas? Porque no son conscientes de que cada persona a un nivel subjetivo interpreta la realidad de un hecho. Y filtramos o creemos que como yo lo vivo, lo viven todos los demás y que lo que yo he visto, lo que yo he interpretado que ha pasado, lo han visto todos los demás y que son los demás los que están equivocados porque no ven lo que veo yo. ¿Cuántas movidas de estas te pueden resultar muy familiares, verdad? Bueno, pues el plantearnos que las cosas no son como son, sino como somos, pues es una cosa que, bueno, nos puede dar mucha libertad, mucha posibilidad, mucha oportunidad, pues a partir de ahora, cuando uno es más consciente de ello. Bien,
Vale, un punto, un pilar fundamental, que es uno de los que yo más utilizo en consulta. La decisión tomada en un momento determinado es la mejor de las decisiones posibles. Te lo digo de nuevo. La decisión tomada en un momento determinado es la mejor de las decisiones posibles. ¿Cuántas personas se fustigan, están lamentándose, revinan en disco rayado una y otra vez lo que creen que podrían haber hecho, lo que no hicieron? Y eso genera mucho tormento y es una de las principales, digamos, a veces causas que yo tengo de más motivo en consulta. Revivir lo que se hizo y lo que no se hizo, pensar que se equivocó, que cometió un error, que podría haberlo hecho diferente, ¿bien? Y yo siempre suelo decir lo mismo y me acuerdo mucho de Byron Katie. Si de entre todas las posibilidades se dio esa, es porque esa era la más adecuada en ese momento. ¿Podrías haber hecho otras? Sí, pero si se dio esa y no otras, es porque esa era la más adecuada. No hay error. ¿Y cómo sé que era la más adecuada? Porque es la que pasó. Tan simple como eso. Era la más adecuada porque es la que pasó. Y ya está. Que pueden haberse dado. Siempre vivimos en un infinito mundo de posibilidades, algunas más probables que otras. Pero lo que se da y lo que sucede es porque es la más conveniente en ese momento. Piensa también, como te he dicho antes, que no hay ningún error en ti. No hay nada malo en ti. Tu cerebro, todo tu ser, siempre está procesando la información y buscando la respuesta más adecuada. Una respuesta como en el ejemplo que pongo en los apuntes, ¿no? Pues un chico que empieza a fumar porque el tabaco le proporciona un plus de seguridad, de atractivo, de integrarse en su grupo de amigos. Esa es la mejor respuesta en ese momento en base a la situación y a la interpretación de la realidad y a los objetivos que se quieren conseguir. Bien, no hay error en ese comportamiento. Cuando pasa un tiempo donde la persona procesa la información de otra manera, cuando la persona tiene quizás otras prioridades u otros objetivos, pues entonces la respuesta de fumar ya puede que no sea tan conveniente y puede plantearse desaprenderla o modificar su comportamiento teniendo una respuesta más saludable o conveniente en ese nuevo momento. Bien, luego nunca hay un error. Y como te digo, esta base, este pilar es fundamental. Todo lo que has hecho, todas las formas en las que has respondido hasta ahora, todo lo que has, digamos, decidido, en su momento fue lo más conveniente. Fue el resultado que obtuvo el programa mental tuyo. Y si la vida te permitió que lo hicieras es porque fue la más adecuada. No hay ningún error. En PNL, en psicología positiva, no hay errores. Hay experiencias y aprendizajes. Siempre. ¿Vale? Bueno, pues recuerda, no hay nada mal en ti. No hay ningún error y siempre actúas con la mejor opción o la más conveniente que se interpreta en ese momento. Luego, con tranquilidad o pasado un tiempo, la interpretación puede ser distinta, pero en ese momento, esa respuesta, la que ha sido la más conveniente. Bien, y bueno, pues esta famosa frase también te sonará. Si crees que puedes, puedes, y si crees que no puedes, no puedes. Y es que está demostrado que el cuerpo y la mente se relacionan, se comunican. Una persona puede decir quiero, pero si realmente no quiero, el cuerpo muestra que no quiere. Esto en kinesiología se sabe. El cuerpo habla, expresa. Y bueno, hay una gran relación. Si una persona cree algo, el cuerpo le acompaña. Si una persona no cree algo, el cuerpo no le acompaña. Si empiezas a caminar o a hacer una carrera, una actividad y sientes que puedes, yo puedo, yo soy capaz, y te sientes capaz de llegar a la meta, tu cuerpo te acompaña. Si estás haciendo una carrera y empiezas a decir, es que no puedo, es que no soy capaz, es que esto me viene muy largo, el cuerpo empieza a responder. Así que hay una estrecha relación entre lo que el cerebro interpreta y el cuerpo recibe como orden, aunque sea automática e inconsciente, pero la recibe. Bien.
Y bueno, pues continuamos porque las personas, como te he dicho antes, funcionan correctamente, ¿bien? No hay algo erróneo en la persona, quizás a veces su programa necesita una actualización, pero no hay nada erróneo en el ser humano como tal. Este siempre está funcionando y sus mapas y sus programas mentales también. Y como digo, a veces necesitan una vueltita, como los móviles que hay que también actualizar de vez en cuando. Algo también muy importante y es que coloquialmente hablando decimos pues pensamiento positivo, pensamiento negativo. Bueno, esto pues como digo es algo comprensible que lo hacemos mucho, pero hay que tener en cuenta que en psicología y que desde la programación neurolingüística todo pensamiento, toda conducta, toda respuesta siempre es positiva, entendiendo como esta que es conveniente, que si existe, existe por algo y para algo. Muchas veces, cuantas en mi consulta, yo ayudo a que una persona deje de huir y de querer callar, que no lo consigue, pensamientos negativos, y que aprenda a interpretar el lenguaje, el mensaje. Y es que nuestra mente es maravillosa, pero no utiliza ni el estilo directo, ni además el literal, todo lo contrario, utiliza más el estilo indirecto, utiliza las metáforas y los símbolos. Por lo tanto, cuando se nos repiten pensamientos y los interpretamos como negativos, no es que sean negativos. Hay una intención positiva en el hecho de que ese pensamiento vuelva a ti una y otra vez, solo que no lo ves. Y es una gran labor del técnico en PNL o del psicólogo, el profesional, el ayudar a la persona a interpretar eso. Bien. Bueno, por supuesto, esta famosa frase lleva una gran verdad, ¿no? De Albert Einstein, pues si quieres hacer cosas, si quieres obtener resultados distintos, tendrás que hacer cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás siempre los mismos resultados. Y es que aumentar la intensidad y hablar más alto, no por ello va a hacer que alguien te entienda mejor. Puedes mejorar tus técnicas de comunicación, pero eso no implica que hables ni que grites más, ¿bien? Así que ya sabes que no hay clientes, no hay alumnos, no hay pacientes que se te resisten y que no se enteran. Más bien es que debes modificar tu estrategia, ser siempre flexible y adaptarte lo máximo posible a tu interlocutor o a tu paciente o a receptor de la información. Bien, bueno, pues esto nuevamente nos lleva a que el terapeuta, el técnico en PNL, se hace responsable y no carga, digamos, con la responsabilidad del otro, sino que la lleva. Y para ello, el feedback, la retroalimentación es importante. Observar a la persona, chequear, preguntar, comprobar, pues es algo evidentemente necesario y cuanto más puedes ver a la persona, cuanto más en vivo, en directo puede ser ese feedback, más enriquecedor es la comunicación y el proceso de cambio o de mejora que estemos trabajando. Bien. Bueno, otra cosa importante, dentro de un sistema, el que tenga mayor número de opciones será el que controle dicho sistema. Evidentemente, imagínate una empresa, quien tiene pues más parte en la empresa o quien tiene más acciones, pues tiene más capacidad para decidir. Bien, eso significa que aquella persona que tenga mayor flexibilidad o mayor número de opciones, de recursos, pues evidentemente se podrá adaptar con más facilidad a cualquier cambio. Y a mí me encanta decir que yo contribuyo o que quiero aportarle a la persona recursos. Recursos que lleven siempre consigo mismos, que tengan recursos que puedan aplicarse en diferentes contextos, porque cuando aprenden la estructura, el contenido es el mismo. Así que herramientas, la PNL aporta herramientas a su autor, digamos, el que la aplica y también al que se beneficia de ella de manera indirecta. Bien. Algo que también podemos tener en cuenta y es que todas las personas disponen en su interior de los recursos necesarios para promover una mejora o un cambio. Esto también marca una gran diferencia, como te decía antes, con la comunicación. Tú no haces que una persona cambie, tú no eres el artífice de ese proceso. Sencillamente eres otra herramienta que comprende el funcionamiento de la mente, que comprende el comportamiento humano, que comprende los modelos de éxito
y que se lo enseña a la persona y le ayuda a conseguirlo. Pero esa persona tiene todos los recursos necesarios. Al igual que suelo decir que no vivimos nada que no tengamos la capacidad para afrontar y superar, tenemos en nuestro interior latentes mogollón de recursos que en gran medida con la necesidad afloran. Pero tú no eres el agente del cambio de una persona. La persona es el agente, el protagonista de su propio cambio. Bien, así que te animo desde ya que por favor seas humilde, honrado como terapeuta en PNL y que no te atribuyas éxitos que no son tuyos. Bien, tu éxito es hacer las cosas que funcionan y tener muchos alumnos, clientes satisfechos. Yo suelo decir siempre cuando alguien me paga en consulta, pues que vengas poquito y me recomiendes mucho. Cuanto menos viene una persona y menos te necesita, en teoría, más eficaz eres. Porque le has enseñado muy bien, brevemente, y ha obtenido los cambios que deseaba. Y cuanto más te recomienda a alguien, es que también eres bueno, porque si se ha quedado muy satisfecho y te recomienda, eso es positivo. Bien, así que tenlo en cuenta que, como digo, tu labor es hacerte bien en tu trabajo, pero tú no cambias a las personas son las que cambian. Dicho esto, seguimos con el siguiente punto. Cuerpo y mente están interrelacionadas, como te he dicho antes, y se influyen mutuamente. La propiocepción es ese apartado, digamos, que tiene en cuenta cómo posturas del cuerpo generan respuesta en el cerebro e incluso le llevan a producir o liberar determinados neurotransmisores. Es muy conocida, por ejemplo, la postura del héroe, ¿no? Esa típica de Superman o de Superwoman, donde cuando uno pone la mirada al frente, el pecho abierto, los hombros también estirados, los brazos, esa postura de cierta heroicidad, de valentía, cuando se mantiene un tiempo, empieza a producir liberación de neurotransmisores, especialmente dopamina, que hace que la persona es como que se ponga en una situación de reto, de valentía, de probarse, de superarse, aumenta la confianza. También ayuda a que la persona empiece a sentirse mejor liberando serotonina. Entonces el cuerpo influye en la mente y la mente influye en el cuerpo. Determinadas posturas, como por ejemplo andar muy cabizbajo, produce también un estado de ánimo depresivo. Por lo que el tener muy en cuenta esta reciprocidad, bien, pues es muy saludable y desde luego muy útil para trabajar en cualquier aspecto, en consulta, en clases o con uno mismo, que como digo, pues se puede sacar mucho provecho a través solo de aplicar determinadas posturas más exitosas, bien, con el cuerpo. Y bueno, pues por supuesto, otro fundamento es construir modelos exitosos que lleven a la excelencia. No hay un solo modelo, hay diferentes modelos y muchas técnicas que vas a aprender a lo largo de este curso y que yo espero que te encanten, que las apliques con sus variantes y que siempre tengas ganas de más, ¿bien? Pero eso es lo que busca la programación neurolingüística, modelar, ¿bien? Tener modelos, tener unas diferentes técnicas y herramientas que conduzcan a obtener los resultados deseados y a esa continua excelencia personal y, si me apuras, excelencia humana, bien, a desarrollar. Por eso yo suelo decir que, bueno, si vivimos solo tapando agujeros y acordándonos de aprender y de mejorar cuando tenemos una dificultad, pues nos limitamos mucho. Así nunca desplegamos todo nuestro potencial y así nunca realmente tenemos una vida extraordinaria. Tenemos una vida normalita, mediocre, y si me apuras, pero no tenemos una vida extraordinaria. Y yo no sé tú, pero yo aspiro siempre a lo mejor de lo mejor, a mejorarme a mí y a mejorar continuamente en cualquier aspecto de mi vida y de lo que hago. Bien, así que la programación neurolingüística busca siempre aprender, repetir y enseñar los modelos de éxito para que cualquier persona lo pueda aplicar y obtener los mejores resultados. Bien, bueno. Pues después de tener más en cuenta todos estos postulados, yo sé que este primer tema es larguito,
puedes parar y continuar en cualquier otro momento, pero ya ves que yo llevo 1 hora charlándote y no he parado ni para beber agua porque me encanta. Me encantan estos temas, me apasionan y procuro enseñártelos de una manera cercana, con diferentes ejemplos sencillos, porque algo también importante de un técnico en PNL es que no sea demasiado abstracto o técnico, sino que se adapte bien siempre a su interlocutor, a que tenga diferentes ejemplos que poner y a que sea fácil comprender pues información tan importante como cómo funciona nuestra mente, que no es nada fácil, ¿eh? Pero bueno, hay unas leyes. Yo recuerdo que, bueno, pues he dado cursos de autohipnosis, cursos en el fluir de la vida, y veíamos también cómo funcionaban y cómo las leyes del universo guardan cierta similitud con las leyes de nuestra mente, y es que son universos en diferente escala, pero universos que se relacionan bastante y se comprueba, bueno, pues cómo funciona. De hecho, es más posible que aprendamos cómo funciona la mente observando cómo funciona el universo que al revés, ¿bien? Bueno, pues todo pensamiento o idea causa una respuesta física. Y a mí me encanta poner siempre aquí el ejemplo de tener una fantasía erótica. Empieza a fantasear y verá cómo el cuerpo responde rápidamente. Y es el claro ejemplo de que efectivamente un pensamiento lleva a una respuesta. Ponte también a pensar en algo negativo o desagradable, en un miedo que tengas, y te darás cuenta cómo también se te corta la respiración, te empiezan a sudar las manos o de repente te viene una taquicardia. Ahí también se ve muy fácil y rápidamente esa respuesta. Es algo muy obvio, pero las personas no nos damos cuenta que tener pensamientos una y otra vez de determinada índole o características produce reacciones en nuestro cuerpo y nos pueden llegar a enfermar. Todavía hay muchas personas que les cuesta ver esta gran relación, pero está, ¿bien? Lo que se espera tiende a hacerse realidad. No hay una garantía, pero donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Y en psicología un término muy aplicado y además muy coloquial es la profecía autocumplida. Y es que cuántas veces la madre le dice al niño que te va a caer, que te va a caer. ¿Ves? Al final te has caído, si te lo decía yo. Y es que la madre ha tenido la culpa, no, pero ha inducido al niño a pensar que se va a caer. Se lo ha dicho, se lo ha repetido. La madre ha pensado una y otra vez en la imagen de su hijo cae en el suelo porque se ha caído. Y al final, pues ala, 2 más 2, 4. Lo que esperamos tiende a hacerse realidad. Bien, esto como digo no es una garantía. Y además, mucha gente dice, pues yo pienso que me toque la lotería y al final nunca me toca. No es lo que piensas, es lo que sientes. Si te paras a observar y a reflexionar, probablemente me darás la razón. A lo mejor no obtengo lo que yo espero, porque yo he tenido una idea concreta de un algo concreto y eso no lo he obtenido, pero sí he obtenido la emoción que tenía al pensar sobre eso. Eso sí que es lo que de alguna manera tiende a hacerse de realidad, la emoción, ¿vale? Pues ya sabes, sentir es la clave. El pensamiento influye, pero sentir es la clave. La imaginación es más poderosa que el propio conocimiento, la información. Y esto, hay numerosos estudios sobre el placebo, el nocebo y el cómo la gente se crea problemas que no tiene, cómo una persona puede llegar a morir porque creen que porque ha creído que ha tenido una enfermedad o que le han dado un falso diagnóstico y ha desarrollado esa patología o ha llegado a morir. Entonces, ya te digo que sobre esto profundizaremos más, pero es que nuestra mente es nuestra gran herramienta. Yo suelo decir que es un iPhone de última generación sin manual de instrucciones, pero la imaginación es más poderosa. Tú le puedes dar a 800.000 teorías a una persona y un conocimiento y una información, pero si tiene en su idea y en su mente una imaginación o un pensamiento y crea, eso va a tener más poder que cualquier otra cosa. De ahí las supersticiones, las creencias, los miedos y como te digo, el efecto placebo y el efecto nocebo, que básicamente consiste en que el efecto placebo es que algo que en sí es inocuo
produce resultados favorables porque la persona cree en la efectividad de eso que es inocuo, pero no lo sabe. Y al revés, algo que es, digamos, inocuo también, la persona obtiene resultados negativos porque cree que eso es perjudicial. No sabe que es inocuo, pero piensa que es malo y efectivamente en malo se convierte. Bien, como un falso diagnóstico que una persona puede creer y morir como tal. Y hay muchos estudios sobre situaciones médicas, milagros médicos en forma de placebo, pero también en forma de nocebo. Bien. Bueno, una emoción que persiste en el tiempo tiende a provocar síntomas orgánicos. Te lo decía al principio de este apartado y te lo digo de nuevo. Que una persona en un momento determinado se enfade, pues puede tener su efectividad y el cuerpo lo puede sobrellevar, ¿vale? Esa subida de presión, de la tensión, esa frecuencia cardíaca más alta, el ponerse las mejillas coloradas, en fin, durante un tiempo la persona, pero si alguien vive enfadado continuamente, vive con un temperamento muy alto y cada 2 por 3 está pues colérico, pues esto en psicología se ha demostrado que hay diferentes patrones de personalidad que tienden a producir unas enfermedades y no otras. Y es que mantener durante mucho tiempo una emoción, y sobre todo si esta emoción no es muy saludable, pues provoca síntomas orgánicos y enfermedades. Por lo tanto, se habla mucho del origen emocional de la enfermedad. Tenemos factores genéticos, tenemos factores ambientales, pero que también nuestra manera de vivir, de interpretar, nuestro estilo de vida y sobre todo nuestra manera de pensar y de sentir la mayor parte del tiempo origina que desarrollemos unas enfermedades u otras, o que sí o que no. Bien. Bueno, otra cosa, otro punto importante de las leyes de la mente. Una vez que una idea ha sido aceptada por la mente inconsciente, permanece ahí hasta que se reemplace por una nueva. Por esto aquí se trabaja mucho con las creencias limitantes. Si una persona ha tenido una experiencia desagradable, por ejemplo, pues un hombre que tiene un encuentro sexual y que en un momento determinado pues experimenta una disfunción, no puede. Si ese hombre empieza a pensar, yo ya no voy a funcionar, ya no voy a funcionar, ya no voy a funcionar, pues si se queda pillado en ese disco rayado, aunque tenga futuros encuentros, va a tener el mismo resultado. Puede llegar incluso a evitar encuentros íntimos porque piensa que no va a funcionar. A no ser que haya unas evidencias o una situación física que justifique esa disfunción y que se resuelva, sí se puede reemplazar esa idea de yo no voy a funcionar por, oye, en un momento determinado no funcioné por unas circunstancias, pero eso no significa que yo no pueda funcionar otra vez. Estoy bien de salud y puedo volver a hacerlo como lo hacía en otro momento. Entonces, cuando algo se nos queda ahí metido en la cabeza, no es que no se pueda eliminar, es que necesita ser reemplazada por una nueva idea. ¿Bien? Y aquí es donde nos equivocamos mucho. Queremos evitar pensamientos negativos, pero no le damos unos positivos. Así que, como yo suelo poner con el ejemplo de un gato, si a un gato le quitas algo con lo que está jugando, tienes que darle algo nuevo para que se entretenga, si no te persigue. Pues si a la mente le quieres quitar lo viejo, va a volver siempre a lo viejo. Tienes que darle algo nuevo para enfocarse en ello. ¿Vale? Otro punto importante. Cada cambio llevado a la práctica reduce la resistencia a posteriores cambios. Esto significa que cada vez que la mente inconsciente acepta modificar algo viejo, aumenta su flexibilidad y su capacidad para aceptar nuevas ideas. Probablemente hayas escuchado la frase esta de, oye, si piensas lo mismo que hace 5 años, mal camino llevas. Porque una persona que se mantiene flexible, una persona que está abierta a cambiar su manera de pensar, a desaprender, es una persona que independientemente de la edad que tenga, es joven. Y es joven porque cambia sus modelos. Es como que tiene un móvil actualizado. No tiene un móvil arcaico que se compró, que le puso las aplicaciones y que están ahí el móvil. No. Está actualizado. Entonces, yo muchas veces hablo de un enfoque pues, cercano y decir, oye, que te tienes que actualizar. Y que si no lo haces por la buena, por deseo, pues lo harás por las malas, por necesidad, porque la vida te va a marcar situaciones. Y que cuanto más vivimos con las zapatillas puestas, actualizándonos,
y siendo flexibles y desaprendiendo y aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo, pues mejores, más jóvenes nos mantenemos en mente y cuerpo, mejor vida tenemos y mejores resultados obtenemos en nuestra vida. Eso de que yo soy así, yo he nacido así, eso ya imposible, ¿vale? Yo soy así y así me quedo y así me hicieron y así me moriré, pues está demostrado que no. Otra cosa es que si alguien se lo cree, lo llegue a manifestar como tal, ¿bien? Otro punto importante, una emoción fuerte tiende a sustituirse por otra más débil. Evidentemente, aquí la ley de la supervivencia, ¿no? El más fuerte es el que gana. Aquella emoción que es más intensa es la que se queda ahí. Puedes sufrir miedo o puedes sufrir cólera. Puedes experimentar dos emociones, pero la que va a atrapar toda tu atención, la que va a producir mayor respuesta física y la que se va a quedar ahí de una manera más, es la más fuerte, la que aquella que es más intensa o que es más simbólica e importante para ti, ¿bien? Así que bueno, podemos a veces experimentar emociones hasta contrapuestas, pero ganará siempre la más fuerte e intensa. Utiliza esto a tu favor y no en contra tuya, ¿bien? La mente no puede mantener en activo dos ideas que se contraponen. Te lo hablaba antes de la congruencia. Una persona puede hacer en un momento determinado algo que no le apetece, se autoconvence o se aguanta, pero si la mayor parte del tiempo hace lo contrario de lo que realmente quiere o de lo que va en congruencia con sus valores, esta persona tiende a entrar en conflicto y a enfermar de diferentes formas. Estrés y ansiedad es lo más habitual y otras problemáticas más serias. ¿Por qué? Porque no pueden mantener dos ideas que se contraponen. ¿Podemos tener emociones contradictorias? Sí. De hecho, hasta es saludable, porque podemos filtrar la información y podemos tener distancia psicológica y vivir las cosas con perspectiva. Pero no puedes estar, como yo suelo decir, en misa y repicando a la vez. O estás en una o estás en otra. O la mente y el cuerpo están en sintonía y entonces la persona es feliz, o la mente dice una cosa, el cuerpo responde, porque el cuerpo no engaña. Bien, entonces el cuerpo responde con la otra y entonces aquí se genera un conflicto que nos lleva pues a diferentes problemáticas, hasta incluso algunas muy graves y de mortalidad. Bien, en lo relativo a la mente inconsciente, mientras mayor es el esfuerzo consciente, menor es la respuesta inconsciente. Esto parece un trabalenguas, pero mira qué fácil es. Te lo voy a poner como ejemplo. Cuanto más te quieres acordar de una palabra, que la tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo. Cuanto más te quieres acordar, menos te acuerdas. La clave está precisamente en fluir, en relajarse. Entonces hay que saber relajarse y dejarse llevar. No podemos forzar de manera consciente algo para responder algo. Al igual sucede como voy a querer a esta persona. Cuanto más te empeñas en querer a alguien o que alguien te quiera, menos lo consigues, porque son cosas naturales que no se pueden forzar. Luego aquí la ley del mínimo esfuerzo hay que tenerla muy clara para permitir que fluya de manera natural la respuesta más saludable. ¿Bien? Bueno, pues por último están las etapas del aprendizaje. Este tema es introductorio, aunque bastante intenso, y quiero que te quedes con ganas de más. Y por supuesto, como técnico o técnica en PNL, es importante comprender que estamos desaprendiendo y aprendiendo. Y que un aprendizaje tiene ciertas etapas y además también requiere de un proceso. Es decir, se habla a lo típico, ¿no? De 21 días haciendo lo mismo ya has creado un nuevo hábito. Pero es que las personas se bajan del carro demasiado pronto. Hay que repetir y hay que pasar por diferentes procesos para instaurar pues una nueva habilidad o una nueva creencia o una nueva costumbre o digamos hábitos saludables. Bien, bueno, pues antes de eso hay que tener en cuenta aspectos que normalmente no caemos en ellos, pero que es importante que el terapeuta, digamos, o el técnico, pues sí que se lo haga ver a su alumno o cliente o paciente. Bien, es que la incompetencia inconsciente. Esta es como la fase en la que una persona no sabe que no sabe algo, porque como no lo ha necesitado, porque no le ha surgido la situación, pues entonces desconozco mi desconocimiento, que parece un poquillo extraño, pero así. Vive sin esa necesidad y por lo tanto
vives con el desconocimiento de esa idea o de esa información. Bien. Bien, luego viene la incompetencia consciente. Aquí es cuando la persona se da cuenta de que no sabe. Me estoy dando cuenta de que estoy teniendo una dificultad o una situación y que no sé. Bien, y entonces aquí ya sí que empieza a vivirse más la necesidad o un deseo de aprender o de mejorar. Sé que no sé. Ya, esto es como tomar conciencia de que tengo un problema y entonces quiero mejorarlo, ¿no? Bueno, pues tengo conciencia de un desconocimiento y aquí ya sí que estoy en una predisposición más favorable a aprender, ¿bien? O a mejorar. La competencia consciente es sé que yo sé. Es decir, he podido aprender o tengo conocimiento sobre esto o he vivido una experiencia, la he aprendido, la he superado, así que sé que puedo afrontar esto. Y esto nos ayuda mucho cuando estamos afrontando otras dificultades o consiguiendo nuevos logros. Ser consciente de lo que tú eres, de lo que tú sabes y de lo que tú eres capaz es algo muy importante. Y apelar a esto siempre es muy bueno porque aumenta la sensación de confianza en nuevos retos para la persona. ¿Bien? Y la competencia inconsciente, esta es muy graciosa. Porque esto es darse cuenta y mejor dicho, un toque de humildad. Esto es no sé qué sé, ¿vale? Es como en esta fase, es como se puede dar por un lado que una persona cree que sabe, que esto, por eso digo que en este sentido hay veces que tenemos a una persona que demuestra una competencia inconsciente, pero no es porque haya experimentado un aprendizaje y ya esté en el último eslabón del proceso, sino porque cree que sabe y está convencido de que sabe y no sabe que no sabe. Bien, entonces esto como digo, por eso digo competencia, porque cree que es competente, pero inconsciente porque realmente no es consciente de que no es capaz. Pero también es un proceso como resultado final donde la persona ya ha aprendido y automatizado un aprendizaje y ya pues es como que lo da por hecho. Como por ejemplo, tú ya sabes que ese rectángulo hacia arriba es una puerta, no te estás planteando ¿y esto qué es? O ya has aprendido que para abrir la puerta debes girar el pomo y bajarlo hacia abajo o girarlo a la derecha. O por ejemplo, ya has aprendido a conducir y no estás continuamente, a ver, ahora tengo que meterle el embrague y entonces poner la marcha y coger la caja de cambio, sino que ya es algo que haces de manera automática y por inercia. Y eso también hace que la persona le quite valor. Por eso hablo aquí de la humildad. Humildad en exceso, cuando alguien cree que sabe más de lo que realmente sabe, y humildad en defecto. Cuando las personas no valoran ese aprendizaje o ese conocimiento real que tienen y casi que lo dan por hecho, pero no deberían de darlo por hecho, porque es algo que está en su competencia y en su bagaje de recursos y de habilidades. ¿Bien? Bueno, pues teniendo eso en cuenta, ¿vale? Virginia Satir, una de las pues, mejores psicoterapeutas estudiadas para dar lugar a las primeras técnicas y modelos de PNL, pues construyó un gráfico que lo denomina el paradigma del cambio, donde habla de los diferentes procesos de desaprendizaje y a la vez de aprendizaje que experimenta una persona en un proceso de mejora o de cambio, ¿bien? Y bueno, pues es importante comprenderlo y también pues transmitírselo a la persona con la que trabajas, porque no todo es color de rosa, ni desde luego todo sale a pedir de boca. Cuando estamos cocinando, pues hay momentos de esa cocción, digamos, pues que a lo mejor puede parecer raro, ¿no? Ahí seguramente, imagínate que abres el horno y se está pues haciendo un pastel y bueno, pues o lo miras y no tiene un buen aspecto todavía. Va bien, pero bueno, hay todavía cierto caos, ¿no? O no hay forma todavía. Bueno, pues en el proceso de aprendizaje muchas veces hay cierto desconcierto, sobre todo cuando desaprendemos o caminamos hacia un cambio que es incierto o que supone, digamos, desarrollar nuevas habilidades de las que todavía no sentimos que tengamos tanta capacidad. Hay una ruptura con el viejo aprendizaje, las viejas creencias, que a veces puede ser más o menos dramática. Hay un momento crítico, que es un punto de inflexión entre el paso viejo o el estado anterior y el estado nuevo.
Y por supuesto también hay un crecimiento progresivo, bien, por lo que aquí también hay que tener en cuenta que cuando alguien empieza a verse mejor, debe mantenerse. Mucha gente lo que hace es que cuando ya empieza a tener primeros resultados cree que ya lo ha conseguido, pero eso realmente no está fijado, no está repetido, no está afianzado, por lo que cuando pasa un tiempo volvemos a lo anterior de nuevo. Así que todo este proceso, este paradigma del cambio, pues hay que tenerlo muy presente, hay que comprenderlo y además hay que saber también, adaptado a cada persona, sabérselo explicar, ¿bien? Porque los métodos y las técnicas en PNL funcionan siempre y cuando la persona realmente las aplique en la forma y en el tiempo necesario. ¿Bien? Que es que no es que las cosas fallen, es que nosotros somos muy impacientes o quizá pues no le damos, digamos, todo el esmero, que me gusta más que esfuerzo necesario. Bueno, pues siento si me he enrollado demasiado, espero que lo hayas disfrutado. Ya sabes que como puedes parar y continuar, pues no tienes que hacer la lección del tirón, sino que te puedes organizar. Y como digo, espero que digas, wow, me han dado tantos ejemplos y tantas cosas que madre mía tengo que pensar, pero sobre todo tengo ganas de más. Espero que ahora hagas el examen teórico, que lo tienes todo fresquito, que me cuentes también en el examen práctico por lo que te pregunto, tipo desarrollo, y que continúes a tu ritmo, pero sobre todo también con muchas ganas de aprender y de mejorarte a ti y de contribuir a la mejora continua de los demás, pues en el siguiente tema. Ya sabes que abordamos cada semana un tema nuevo y que tú te organizas a tu ritmo con tranquilidad y practicas conmigo en las clases semanales de psicología positiva y de técnicas de PNL aplicadas de manera sencilla y asequible para todo el mundo. Bueno, pues sin más, ha sido un placer acompañarte. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Luz Navas Torres, psicóloga de la felicidad.